Movimiento NL. Un podcast en el que encontrarás consejos, experiencias y reflexiones tanto prácticas para tu día a día en tus clases como para empezar a crear tu propio micronegocio online de enseñanza NL. Un movimiento al que cada día se suman más y más docentes de todo el mundo. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestro movimiento? Terror, odio, diversión, aburrimiento, vergüenza. Y es que las clases cero siempre han generado un cóctel de emociones para el profesor de lengua. Se trata quizá de una de las clases que más huella deja en el profesor, no solamente porque va a conocer a sus nuevos estudiantes, sino también porque les va a mostrar su carné de docente. Responsabilidad enorme, por cierto, porque ellos se han encargado de abrir una nueva puerta hacia una nueva lengua y tú eres el encargado de conducirles, al menos en esos primeros pasos que van a dar en ese nuevo mundo. ¿Y qué mejor momento que esos 45 minutos, hora y media que dura la clase cero como para poder generar el interés suficiente como para convencer a tus alumnos que se queden en ese nuevo mundo? Es por esa razón por la que considero que deberías estar francamente preparado para ese momento y por esa razón te quiero ofrecer una serie de consejos para que puedas sobrevivir a una clase cero. En primer lugar, tienes que tener en cuenta que los 2 primeros minutos de una clase cero son clave. Deberías ser capaz de generar el interés y captar la atención de tus nuevos estudiantes lo suficiente como para hacerles creer que esa es la clase y especialmente el profesor que necesitan. Un buen ejemplo sería entrar en clase, saludarles y enseñar cómo se despide. Inmediatamente despedirse y salir de clase. Tras unos cuantos segundos volver a entrar y saludar a los estudiantes y permitirles que ellos también te saluden. En el caso de que un estudiante se equivocase, despídete de él, sal de clase y vuelve a repetirlo hasta que todos tus estudiantes sean capaces de saludar correctamente. Mi segunda recomendación es que en este tipo de clases, las clases cero, los aspectos lingüísticos tendrían que pasar a un segundo plano y tendríamos que centrarnos en crear un buen ambiente de clase y en romper la tensión propia de las primeras clases. Para ello, llega a clase siempre con unas cuantas actividades rompehielos que no te serán en absoluto difícil de encontrar online. Actividades que están destinadas pues a romper la tensión y a permitir que los estudiantes se conozcan entre ellos y también conozcan al profesor. En tercer lugar, tengo una buena noticia. Si hay alguna clase en la que todos tus estudiantes aparentan tener el mismo nivel, es la clase cero. Utiliza este recurso, utiliza esta situación para crear un clima de aprendizaje en el que todos se sientan importantes. Además, utilízalo tú también para convertirte en tu propio estudiante. Aprende de ellos. En cuarto lugar, hablando de aprender de ellos, apréndete sus nombres. O mejor, haz actividades con sus nombres. Prepara algún tipo de mini actividad destinada a este fin. El objetivo no es otro que se aprendan sus nombres y, en clases posteriores, poder destinar algún tiempo al inicio de la clase para ver si se acuerdan cómo se llama el compañero o la compañera de su izquierda o de su derecha. En quinto lugar, si no tienes experiencia, planifica. Si tienes experiencia, planifica también. Si hay algún tipo de clase que yo tengo más machacada, es la clase cero. Tus estudiantes van a saber en esta primera clase, a pesar de que no te conocen,
si la tienes preparada o no la tienes preparada. Recuerda que lo más importante es que en esta primera clase todo marche sobre la seda. En sexto lugar, hablando de planificaciones, no solamente planifica tu clase, sino también las instrucciones que vas a dar antes de cada actividad. Te recuerdo dos características clave para unas buenas instrucciones a niveles 0. En primer lugar, deberías dar las instrucciones a un ritmo normal, es decir, evitar las típicas instrucciones a cámara lenta. El objetivo, y esto es en segundo lugar, es intentar dar poco output, es decir, utilizar pocas palabras para las instrucciones e intentar que esas palabras sean palabras que frecuentemente vas a utilizar a lo largo de tus primeras clases. En séptimo lugar, sé que dar unas buenas instrucciones resulta difíciles, y especialmente cuando son alumnos que tienen conocimiento cero de la lengua meta. Pero tengo una buena noticia. Cuentas con dos aliados que en la gran mayoría de ocasiones siempre te acompañarán en tus clases. Por una parte, la pizarra. Tanto seas profesor online como profesor físico en una academia o en una escuela, siempre contarás con la ayuda de un soporte donde podrás quizá dibujar vocabulario que no entiendan o escribir las palabras que más frecuentemente utilizarás para tus instrucciones. Y en segundo lugar, la mímica. Hacer gestos o acompañar de gestos las instrucciones ayudan enormemente a la comprensión incluso en alumnos de nivel 0. Y por cierto, los errores siempre son bienvenidos. No tengas miedos a cometerlos, a reírte de ellos y especialmente anima a tus estudiantes que lo cometan. Si ellos ven que tú cometes errores de una forma divertida y no te preocupas y los solucionas, ellos acabarán haciendo lo mismo. En octavo lugar, estás obligado a mostrar tu carné de docente. En la clase 0 tus estudiantes van a ver quién eres, así que no te das y muéstraselo. Deberías intentar comunicar algo más que palabras, es decir, quién eres, cómo te gusta enseñar, lo bien que comunicas y cómo disfrutas haciendo ese trabajo. En noveno lugar, la enseñanza no se acaba en el aula. Crea un grupo en el aula que tenga vida fuera de ella. Aprovecha los minutos finales de esa clase 0 para permitir que los estudiantes se intercambien emails o números de teléfono para que puedan comunicarse entre ellos. Esto no solamente va a facilitar tu tarea como profesor, en el sentido de que con la ausencia de algún alumno permitirá recoger o recopilar información de lo que se hizo el día anterior por parte de sus compañeros, sino que además vas a asegurar que poco a poco ese buen clima se vaya instaurando en el aula, tanto dentro como fuera de ella. En décimo lugar, del mismo modo que te he dicho que deberías empezar una clase generando y captando interés, deberías concluir una clase del mismo modo. Piensa que tus alumnos tendrían que salir de clase con un buen sabor de boca, con el mejor recuerdo que se puedan llevar de esa clase 0. Para ello tendrías que terminar la clase con un buen pico de ritmo o de energía y entusiasmo, como por ejemplo quizá incluyendo un warmer al final de clase. Y finalmente recuerda, y quizá este es la recomendación que más doy a todos los profesores y que te va a servir para el resto de tu tarea como docente, y es que no siempre vas a gustar a todos, pero el objetivo es que sí que gustes a la mayoría. Tu carné de docente es único y no puede ser del agrado de todos. Te encontrarás con estudiantes con diferentes concepciones de aprendizaje, con diferentes estilos, con diferentes grados de interés, con diferentes personalidades, pero recuerda, tú eres tú. Si tan solo eres capaz de mostrar transparentemente quién eres, ya te habrás ganado a la mayoría.
Esta es la gran lección que he aprendido como profesor durante todos estos años. Recuerda que puedes seguir moviéndote con nosotros en conmovimiento.com, blog en el que encontrarás toda la información necesaria para mover tus clases de L online a otro nivel. Y en el que, si además te suscribes, recibirás gratuitamente mi guía rápida para empezar a vivir con movimiento, además del acceso a la zona del profesor con movimiento, lugar en el que te podrás descargar gratuitamente material didáctico para aplicar desde ya mismo a tus propias clases de L. Te espero en el siguiente podcast con más movimiento.